Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video la solución a la falla de que la batería de cualquier auto se descarga muy rápido y por lo tanto ya no arranca. Muchos suscriptores me comentan que al dejar estacionado su auto por 2 horas se descarga la batería y también al llegar por la noche del trabajo y dejar en reposo su auto toda la noche, al siguiente día por la mañana ya no arranca su auto y al checar la batería está completamente descargada. Lo primero que tienen que hacer es verificar que la batería de su auto esté en buenas condiciones y lo único que tienen que hacer es desconectar las terminales de los postes de la batería por las noches cuando no vayan a utilizar su auto y al siguiente día vuelven a conectar las terminales en los postes de la batería y si arranca correctamente su auto, entonces ya sabrán que está en buenas condiciones su batería y por lo tanto la falla es fuga de corriente que la provoca algún foco que se queda encendido en todo momento, como por ejemplo el foco que ilumina el compartimiento de pasajeros, el foco que ilumina la cajuela o algún foco que instalaron ustedes. Y ese foco extra que instalaron está directamente conectado a la batería, o también la fuga de corriente la provoca algún accesorio como por ejemplo el estéreo, el encendedor de cigarros, equipo de sonido que instalaron o también alguna alarma que instalaron. Para saber fácilmente qué foco o accesorio del auto está causando fuga de corriente y eso provoca que se descargue muy rápido la batería, van a utilizar un probador de corriente. Este probador de corriente de 12 voltios lo pueden comprar en cualquier ferretería o por internet y aquí en México cuesta 80 pesos, que son aproximadamente $4. Ya que tienen su probador de corriente, lo siguiente que van a hacer es desconectar la terminal negativa del poste negativo de la batería. Pero antes de que desconecten la terminal negativa, tienen que esperar 30 minutos si utilizaron su auto. Esto se hace para que no tengan fallas de que se desprograme el cuerpo de aceleración o que no quiera arrancar su auto. Ya esperé 30 minutos y también ya aflojé la terminal negativa y ahora procedo a desconectarla del poste negativo de la batería. Así háganlo ustedes y enseguida toman el probador de corriente de 12 voltios y conectan esta pinza o caimán en la terminal negativa. Les muestro. Ya que hicieron esto, por último, conectan el probador de corriente en el poste negativo de la batería. Así háganlo ustedes. Yo voy a utilizar esta pinza de ropa para que no se suelte el probador. Y si se dan cuenta, se va a iluminar con intensidad este foquito del probador de corriente y en este caso, en este Nissan Tida, va a comenzar a parpadear como se los estoy mostrando y también se va a escuchar un ruido de tac tac en medio del tablero en el interior del auto. Lo siguiente que van a hacer es irse a la caja de relevadores y fusibles que está en el motor. En mi caso, en este Nissan Tida, esta es la caja, pero también hay otra caja en el interior de este Nissan Tida. Les muestro, voy a empezar primeramente en la caja de relevadores y fusibles que está en el interior. Me voy al compartimiento de pasajeros y en esta zona abajo del volante quitamos esta tapa y les muestro los fusibles y los relevadores. Y lo que tienen que hacer es ir quitando uno por uno de los fusibles.
hasta que se ilumine muy poco el probador de corriente. Y en este caso, en este Nissan Tida, ya no va a parpadear el probador de corriente, ni tampoco se va a escuchar el tac tac. Escuchen, ese tac tac ya no se tiene que escuchar. Miren, empiezo quitando este fusible. Y sigue la falla, no se quitó. Se sigue escuchando el tac tac. Lo vuelvo a meter porque este no era el problema. Miren. Y ahora quito este otro relevador, este fusible, perdón. Y escuchen cómo ya el tac tac ya no se escuchó. Y también les muestro el probador de corriente. Cómo ya dejó de parpadear, y también el foquito del probador ya se ilumina con muy poca intensidad. Eso quiere decir que ya encontramos la causa de la fuga de corriente, y en mi caso es la fuga de corriente la está provocando la luz interior o el foco que ilumina el compartimiento de pasajeros. Y les voy a mostrar, por ejemplo, en mi caso, lo que tienen que revisar cuando no se apaga la luz del interior es estos switch. Tienen que checar que tengan este movimiento. Si estos switch de las puertas del auto se quedan pegados, provocan que la luz del interior se queda encendida en todo momento, y entonces eso va a descargar la batería en 2 o 3 horas. Ya cambié este switch de la puerta trasera del lado del copiloto, que ya no servía y provocaba que se quedara encendido en todo momento el foco de la luz interior de este Nissan Tida. Y les muestro cómo al cerrar la puerta de este auto ya se apaga. Observen, ya se apaga la luz interior y por lo tanto ya no habrá fuga de corriente en este Nissan Tida y ya no se descargará la batería. Y así ustedes en su auto vayan quitando uno por uno de los fusibles hasta que se ilumine con poca intensidad el foco del probador de corriente o deje de parpadear y ya no se escuche el tac tac en el interior del auto. Y así ya sabrán cuál foco o accesorio está provocando la fuga de corriente y está descargando muy rápido la batería. Y lo mejor de todo es que no tendrán que pagar a un experto y se ahorrarán mucho dinero. Ya por último, tienen que conectar nuevamente la terminal negativa al poste negativo de la batería y apriétenlo muy bien. En otro video que pueden encontrar en mi canal les enseño otro método para detectar la fuga de corriente y lo que está descargando muy rápido la batería. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.